Primeramente tengan muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Para la clase de este día vamos a estar desarrollando un refuerzo académico con base a un material de estudio que ha proporcionado el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, este material yo se lo voy a proporcionar posteriormente para que lo conserven y así también repasen y estudien, ya que a partir de ese material se suelen tomar algunas preguntas como banco para las pruebas oficiales que ejercita el Ministerio de Educación, como lo es la prueba PAES y así también que se realizará en el mes de noviembre, segunda semana, la prueba Avanzo, que es un requisito y obligación que todos los estudiantes de educación media que están a punto de egresar promociones tienen que realizar. Es de carácter obligatorio. Por ende, vamos a hacer este refuerzo para que con ello podamos repasar aspectos muy importantes. Así que vamos a dar inicio. Tenemos proyecto de refuerzo académico para estudiantes de educación media Prime. Así se llama este material que emite el Ministerio de Educación. Esta versión 2019, sin embargo, conserva puntos importantes dentro de lo que es el área de ciencias naturales. Como vemos, es de segundo año de bachillerato. Vamos a pasar a la parte inferior en la cual vamos a encontrar otros puntos importantes, como lo son las indicaciones generales para esta actividad. Tenemos de que es una prueba que tiene el objetivo de identificar avances y logros alcanzados en los primeros meses de estudio. Asimismo, vamos a verificar cómo estamos en cuanto a análisis científico, que es lo que más me interesa en cuanto a las preguntas. Y como claramente vemos, el resultado no tiene ninguna calificación, únicamente es una estrategia para ayudar en las áreas en las que se presentan más dificultades. Prácticamente, este refuerzo será en razón de mejorar. Si tenemos alguna dificultad en la lectura de alguna pregunta, vamos a ver cuáles son los puntos claves de las preguntas para que con ello podamos deducir las respectivas respuestas. También podemos mencionar parte de las instrucciones de que esta prueba cuenta con lo que son 30 ítems o 30 preguntas de opción múltiple que vamos a estar analizando y así también me van a ir brindando lo que son sus opciones de respuesta. Vamos a analizar ya que tienen la base y la estructura de las pruebas oficiales, de prueba PAES, prueba Avanzo, tendrán las mismas estructuras en cuanto a las preguntas de las que vamos a estar viendo en esta prueba de refuerzo académico. Así que de esta manera son las instrucciones generales, iré haciendo lectura de la pregunta, opciones de respuesta y me irán brindando lo que son las opciones que consideran correctas. Y de esa manera vamos a ver cómo hemos analizado cada una de las cuestiones. Vamos a iniciar analizando lo que es la primera pregunta para ir avanzando en cuanto al tiempo. Tenemos acá la primera pregunta. Si vemos claramente es un caso. Así se plantean en general las preguntas que vienen contenidas en las pruebas del Ministerio de Educación, como prueba PAES y así también prueba Avanzo. Voy a hacer lectura de la primera pregunta y de las opciones de respuesta y luego me comentan en el chat o así también por medio del micrófono cuál consideran que es la opción correcta. Vamos a iniciar haciendo lectura de la pregunta. Nos dice, el traje de un buzo es impermeable al agua. Se construye con fibras resistentes y caucho en su interior, con un cuello rodeado de un aro de metal y botas lastradas y pesadas. Desde el punto de vista, acá viene la parte clave de la pregunta, de la hidrostática, todos estos elementos son necesarios para la siguiente función. Tenemos la opción A, favorecer el empuje que el buzo ejerce sobre el agua. La opción B, contrarrestar el empuje que ejerce el agua sobre el buzo. La opción C, facilitar la comunicación entre el buzo y el equipo de la superficie. Y la opción D, igualar la presión del buzo a la presión submarina. ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Si tenemos como clave la pregunta, y acá lo importante a destacar, desde el punto de vista de la hidrostática, que fue un tema que abordamos a mediados de lo que es el año. ¿Cuál es su respuesta de opción? Yo creería que sería la B, contrarrestar el empuje que ejerce el agua sobre el buzo. Muy bien. Más opciones de respuesta, por favor me brindan todos los que estamos participantes su opción de respuesta.
Muy bien, gracias Kimberly, ya me brindó su opción de respuesta. Helen, Alejandra, también me brindan sus opciones, por favor, para de esa manera analizar cómo vamos haciendo el estudio de cada una de las preguntas. Como podemos ver, la clave está en analizar la pregunta. Esa es toda la cuestión de estas pruebas oficiales de prueba PAES y así también de la prueba Avanzo. Si sabemos hacer la lectura correcta de la pregunta, vamos a señalar la opción correcta. Y en este sentido, como nos dice desde el punto de vista de la hidrostática, que es la ciencia que estudia la presión que ejercen los fluidos, y como en este sentido nos plantea el traje del buzo, que es un traje muy resistente, formado por fibras y caucho, así también por un aro de metal y botas lastradas y pesadas, podemos decir de que la opción correcta es el literal D. Esta es la opción correcta, ya que en el caso del traje del buzo, y visto desde el punto de vista de la hidrostática, que ese era el término clave de la pregunta, los fluidos ejercen presión y básicamente eso estudia la hidrostática. La presión que ejercen los fluidos en reposo. Por ejemplo, en el caso de los buzos, mientras más profundizando van en lo que es en el océano, en un cuerpo de agua, la presión que éste ejerce sobre el buzo va a ir aumentando. ¿Y cuál es la función de este traje tan resistente, formado por caucho, postas lastradas y pesadas y aros metálicos? Pues generar lo que es una igualación de la presión interna del buzo con la presión que ejerce el cuerpo de agua o la presión submarina. Y de esa manera se mantiene vivo el buzo a grandes profundidades. Y en el caso de la opción B, que la mayoría señalaron, no era la opción correcta, solo para retroalimentar, ya que en ese sentido no contrarresta el empuje. El empuje siempre va a estar presente sin interesar el tipo de traje. Más bien es la presión. Todo fluido, y cuando veamos esta palabra de hidrostática, es de relacionarlo con presión que ejercen los líquidos o cuerpos de sustancias en ese estado de la materia. Así que tomemos muy en cuenta la parte de analizar las preguntas, por favor, ya que en las pruebas oficiales vienen planteados de esta manera, como casos, y qué es de hacer, pues tomarnos el tiempo para analizar la pregunta, sacar los aspectos claves de la pregunta, en este sentido era hidrostática, y luego deducir la respectiva respuesta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Permítanme, vamos a ver. Vamos a ver la pregunta 2. Bueno, acá lo tenemos presente. Si vemos claramente en el caso de la pregunta 2, la estructura ha cambiado totalmente, ya que tenemos presente una ilustración y así también un caso con diferentes puntos a recalcar. Nos dice la pregunta 2, el siguiente recipiente, que es este, contiene un líquido. En su interior existe una presión originada por su mismo peso. En otras palabras, por la acción de la gravedad. Analiza el esquema y responde cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para realizar el cálculo de la presión hidrostática ejercida en el punto A. Si vemos claramente la pregunta que nos está pidiendo, pues una fórmula, ya que nos está planteando qué fórmula debemos de aplicar para calcular, valga la redundancia, la presión hidrostática que ejerce dicho fluido contenido en este recipiente en el punto A, que es este punto respectivamente. Tenemos la simbología, el símbolo Φ, que parece una P, significa densidad, la G significa gravedad y la H profundidad. Y claramente vemos que tenemos dos puntos respectivamente, pero únicamente queremos conocer cuál es la presión en este punto. Tenemos el literal A de respuesta, densidad por gravedad, por la diferencia de lo que es profundidad A menos profundidad B. Luego tenemos la segunda opción de respuesta, densidad por gravedad por profundidad A. Tenemos el literal C de respuesta, densidad por gravedad por profundidad B. Y el literal D de respuesta, densidad por gravedad por la sumatoria de profundidad B más profundidad A. Así que, ¿cuál consideran que es
la respuesta correcta, tomando en consideración los aspectos del caso que nos pide la fórmula para calcular la presión hidrostática, y acá el punto clave, e incluso está en negrita, que es en el punto A, en este punto del recipiente. ¿Cuál es la opción de respuesta? Creería que sería la C. Porque pide para hallar el punto de presión, la presión hidrostática ejercida en el punto A. O sea, no se sabe cuál es. Así que creería que es la C. Muy bien, gracias por su opción de respuesta. Los demás, opinemos, brindemos opciones de respuesta. Ya que lo importante, como les planteaba, es hacer análisis de la pregunta. Es de detenernos a estudiar bien la pregunta, ya que allí se encuentra en general los puntos claves para deducir la respuesta. Muy bien, la mayoría concuerda con la opción C. Analicemos algunos puntos de la ilustración. Como podemos ver en la ilustración, vemos claramente lo que son dos puntos, dos profundidades, B y A respectivamente, y cada uno está a cierta distancia con respecto a la superficie. ¿Y qué sucede en cuanto al caso? Nos está diciendo de que calculemos la presión hidrostática ejercida en el punto A. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la fórmula general de la presión hidrostática es densidad por gravedad por H. Pero en este sentido, como nos está pidiendo el problema que encontremos la presión hidrostática en este punto en específico, en el punto A, la fórmula indicada para hacerlo es esta, la de la literal B. Y por ende, esa es la opción correcta. ¿Por qué? Pues vamos a ampliar la explicación, porque en ese sentido, como únicamente queremos conocer lo que es el valor de la presión hidrostática en este punto, ya el problema nos va a plantear lo que es la profundidad en A. Y ya con ese valor únicamente vamos a sustituir la fórmula, la densidad será la del líquido, si es del agua será la densidad del agua. La gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado por la profundidad en A. Supongamos de que es 30 centímetros y por ende va a multiplicar por 30 centímetros. Y de esa manera vamos a encontrar la presión hidrostática en ese punto respectivamente. Así que prestemos atención a esos aspectos. Si vemos lo que es este tipo de problema en el cual nos pide que encontremos la presión en un lugar específico del recipiente, en este caso fue en A, vamos a utilizar la fórmula que diga H sub A. Ya que en el caso de la fórmula de la literal C, corresponde a calcular la presión hidrostática en el punto B. En este punto respectivamente, la primera fórmula de la literal A nos permite calcular la diferencia de presión que hay entre A y B si un objeto se desplaza. Y en el caso de la literal D, es la sumatoria de la presión en B más A respectivamente. Así que la literal, en este caso B, es la opción de respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y como les planteaba, tomémonos el tiempo de ver la pregunta. Analicémosla, estudiémosla, veamos los puntos clave, ya que la pregunta nos da lo que son direcciones para la respuesta correcta. Y es uno de los problemas general que se ha encontrado en la prueba PAES, y por eso los bajos resultados, porque el estudiante va directamente a las opciones de respuesta. No, primero es de ver la pregunta, es de analizarla, si hay un esquema, es de observarlos, tomarnos el tiempo para analizarlo y luego deducir la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver, tenemos acá la pregunta 3. Como vemos claramente tiene una estructura diferente esta pregunta. Tenemos lo que son principios y así también tenemos opciones posibles de respuesta con base a 2 principios verdaderos y 2 son falsos. Y nos dice la pregunta 3, de los siguientes principios de la hidrostática, seguimos en el mismo contenido, selecciona los que son correctos. Tenemos el primer principio que nos dice de que la presión del interior de un líquido no actúa en todas las direcciones.
Tenemos el segundo principio, la presión es más alta cuanto mayor sea la profundidad. Tenemos el tercer principio, la presión es menor cuanto mayor sea la densidad del líquido. Y el cuarto principio, la presión no depende de la forma ni de la amplitud del recipiente. Así que con base a lo mencionado, será la opción A la correcta. 1 y 2 son correctas, estos dos principios. Literal B de respuesta. 2 y 3 son correctos. Literal C de respuesta. 2 y 4 son correctos. Y literal D de respuesta, 3 y 4 son correctos. Así que con base a estos principios, ¿cuál consideran que es la opción correcta de esta pregunta? Tomémonos el tiempo para analizar, analicemos cada principio y luego me brindan sus opciones de respuesta, por favor. Asimismo, a quienes se acaban de integrar a la clase, me van brindando sus opciones de respuesta. Estamos hablando siempre del mismo principio, de la hidrostática, de la presión que ejercen los fluidos bajo cierta profundidad, para que pongamos en contexto ese punto de vista. Opciones de respuesta, por favor, me las brinden en el chat o habilitando su micrófono. Todos los participantes de la clase, por favor, me brindan su opción de respuesta. Si es el literal A, si es el literal B, literal C o literal D. En general, ese tipo de preguntas también vienen estructuradas en las pruebas oficiales del ministerio y es posible que venga planteada una pregunta similar a esta con esta misma estructura, en el cual se plantean principios y luego seleccionemos opciones posibles de respuesta. Opciones de respuesta, por favor. ¿Me las brindan? Muy bien. Literal C. Me van brindando sus opciones. Lo podemos hacer en el chat o habilitando su micrófono. Todos los que estamos participando de la sesión, me brindan sus opciones de respuesta para que de esa manera analicemos cómo estamos en cuanto a la indagación de la estructura de las preguntas, ya que la clave, como les mencionaba, se encuentra en las mismas preguntas. Solo tengo dos opciones de respuesta en este momento. Los demás, por favor, me brindan su opción. Solo para aclarar, creo que hay una confusión en el caso de un estudiante. No es el principio, no son estos numerales los que están correctos o vamos a señalar, sino estas opciones de respuesta. En el caso del literal A, 1 y 2 son correctos, que serían estos dos son verdaderos y estos dos son falsos. Mientras el literal B, 2 y 3 son correctos, estos dos son verdaderos y el 1 y 4 son falsos. En el caso del literal C, 2 y 4 son verdaderos, mientras el 1 y 3 es falso. Y el literal D, 3 y 4 son verdaderos y 1 y 2 son falsos. Solo para aclarar, ya que vi un comentario en el chat de una confusión. ¿Más opciones de respuesta? Vladimir Mejía. Abraham Navarro. Me falta que me brinden sus opciones de respuesta. Solo Abraham me hace falta. Si me brinda su opción, por favor.
¿Cuál será la opción correcta? Muy bien, gracias por plantear sus opciones de respuesta. Vamos a analizar la cuestión. Nos dice que a partir del principio de la hidrostática, analicemos cuáles de estos principios son los correctos. Y nos brinda los literales de respuesta con dos principios respectivamente. Y hay que analizar en especial estos principios y sus numerales para deducir cuáles están correctos. Y como es con base a los principios de la hidrostática, vamos a iniciar con el primero. Nos dice la presión del interior de un líquido no actúa en todas las direcciones. En el caso de este primer principio es falso, porque es cierto de que en el caso de los líquidos en reposo, ejercen presión en todas las direcciones de un objeto, en especial los que se sumergen. Por eso, ejercen una fuerza de empuje hacia afuera. Así también tenemos el principio 2, que nos dice de que la presión es más alta en cuanto mayor sea la profundidad. Este principio es correcto, ya que en efecto, la hidrostática actúa de esa manera. A mayor profundidad, habrá mayor presión. Asimismo, como vimos en la lámina anterior, y así también en la pregunta que hablaba del traje del buzo, pues está diseñado especialmente para ello, ya que ellos van a lo más profundo de los cuerpos de agua y por ende están sometidos a mayor presión. Y así actúa prácticamente la hidrostática a mayor profundidad, mayor presión respectivamente. Luego tenemos el numeral 3 que nos dice de que la presión es menor cuanto mayor sea la densidad del líquido. Este principio es falso, ya que en ese sentido la presión sí depende mucho de la densidad. Aquellas sustancias que son más densas, como por ejemplo el mercurio, ejercen una mayor presión sobre los objetos que se sumergen sobre dichos. Y por ende, sí está bastante relacionado con la densidad de los líquidos, la presión que va a ejercer y la fuerza de empuje. Y tenemos el numeral 4, que también es correcto, que en ese sentido la presión no depende de la forma ni de la amplitud del recipiente. Es totalmente cierto, ya que la presión depende directamente de la profundidad y de la densidad del líquido. ¿Y cuál es la opción correcta? Pues el literal C. Si seleccionamos el literal C como opción correcta, estamos en lo acertado, ya que en efecto el principio 2 y 4 son correctos. Por lo que explicamos anteriormente, la presión hidrostática depende de la profundidad, mayor presión hidrostática. Así también, no depende directamente ni de la forma ni de la amplitud del recipiente, sino que de la densidad y la profundidad del líquido. Muy bien, si marcamos esa opción como correcta, estamos en lo acertado. Vamos a pasar al siguiente ítem para ir analizando. Vamos con el ítem 4. Esta pregunta respectivamente, si vemos claramente, ya hay un cambio de contenido. Nos dice, de los siguientes conceptos, ¿cuál corresponde a la presión atmosférica? Solo para brindarles pistas, la presión atmosférica depende directamente del aire. Nos dice literal A, es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado. Literal B, la fuerza que ejerce el aire es un determinado punto de la Tierra. El literal C, el peso medio de la atmósfera durante un periodo determinado. Y el literal D, la cantidad de agua caída sobre la superficie terrestre. La clave está en presión atmosférica. Y la presión atmosférica está relacionada y depende directamente del aire. Así que, ¿cuál consideran que es la opción de respuesta correcta? Si estamos hablando de otro tipo de presión, que es la ejercida por la atmósfera. ¿Será el literal A? ¿Será el literal B? ¿El literal C o el literal D? Analicemos bien la pregunta. Nos da la palabra clave que es presión atmosférica. Y a partir de ello tenemos que deducir en primer momento qué es la presión atmosférica. Si sabemos qué es, vamos a encontrar directamente la respuesta. Y la clave de la presión atmosférica
que es la atmósfera que está constituida por lo que es el aire. Así que escucho opciones de respuesta. Opciones de respuesta, por favor. A quienes se acaban de integrar, por favor, me brindan de igual manera su opción de respuesta. La B. Muy bien. Tenemos opción de respuesta, literal B. Los demás que aún no hemos brindado nuestra opción, por favor me la comenta en el chat o habilitando su micrófono. Comentemos, por favor. Alejandra. Abraham. La clave de la pregunta está en presión atmosférica, para que lo tomemos muy en consideración. Muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a ver cuál es la opción correcta. Y como les planteaba, la clave está en presión atmosférica, en la atmósfera que está compuesta principalmente por el aire. Y en ese sentido, ¿cuál es la opción correcta? Pues el literal P. Si señalaron esa opción de respuesta como correcta, están en lo acertado, ya que en efecto la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre un determinado punto de la Tierra. Si vemos en alguna pregunta que viene dentro de la prueba avanzo en el área de ciencias y nos dice que definamos la presión atmosférica o algún aspecto relacionado a la misma, vamos a hacer la relación con el aire. Y el aire ejerce una fuerza sobre todos los puntos de la Tierra. Y eso es lo que se llama presión atmosférica, la cual depende, a diferencia de la presión hidrostática, a la altura. A mayor altura habrá menor presión atmosférica, mientras a menor altura habrá mayor presión atmosférica. Por eso, si vamos a la playa, hay mayor presión atmosférica, porque está a baja altura y el aire es más denso. Mientras, si vamos, por ejemplo, al Boquerón, al pico de lo que es el volcán de San Salvador, ahí hay menos presión atmosférica debido a que el aire es menos denso. Así que en ese sentido, la opción de respuesta es la literal B. Muy bien, excelente para quienes la marcamos correctamente. Vamos por la siguiente pregunta, vamos muy bien. La cuestión, como les planteaba, es analizar lo que es la pregunta, es de hacer un buen estudio de la pregunta y luego deducir la respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta en la cual se presenta una figura, que es otra de las formas que vienen planteadas lo que son los ítems de las pruebas del Ministerio de Educación. Nos dice la pregunta 5. En la figura se presentan 3 jeringas completamente selladas y con cierta cantidad de gas. Son estas 3 jeringas y vemos claramente de que cada una está expandido en cierta magnitud lo que es el émbolo de cada una de las jeringas. Y también nos plantea de que cuáles son las magnitudes que varían en cada una de ellas. Como hablamos de gases que están contenidos, son gases encerrados. Tenemos el literal A, masa y presión, literal B, temperatura y volumen, literal C, masa y temperatura, y literal D, volumen y presión. Así que con base a la pregunta, ¿cuál consideran que es la opción correcta? Si nos pide las magnitudes, que son las del Sistema Internacional de Unidades, esas debemos de tomar en consideración. Tenemos las 3 jeringas de la figura y cada una con gases encerrados expandidos hasta cierta magnitud de la jeringa. Así que con base a qué magnitudes vamos a comprender la variación del gas que hay dentro de cada una de ellas. Es la D. Gracias. Nos dicen literal D. Hernández Castillo de igual manera. Alejandra Morales. Kimberly también. Vladimir también concuerda con dicha opción.
Me falta Helen. Helen, por favor, me brinda su opción de respuesta. Muy bien, gracias, Abraham. También concuerda con el literal D. Gracias por brindar la opción de respuesta. Muy bien. Vamos a analizar cuál es la correcta. La clave está, como les mencionaba, en la figura. Y en este sentido son gases encerrados. ¿Y cuál es la característica de un gas? Que los gases, para poder medirlo, lo hacemos por medio de su volumen. Porque se concentran y toman la forma del objeto en el cual están contenidos. Un gas no puede existir si no hay algún objeto en el cual pueda estar encerrado. De esa manera funcionan los gases. ¿Y qué varía en la jeringa? Pues el volumen de lo que son esos gases que están en su interior, y así también otro aspecto que variará es la presión. Y en efecto, la opción correcta es el literal D, ya que cuando escuchemos de jeringas y gases, hagamos la relación con el volumen y la presión, ya que los gases encerrados van a ejercer presión. Y en este sentido, cada émbolo está expandido hasta cierto punto y la presión será diferente en cada una de ellas, a partir de lo que es el volumen. Cuanto mayor volumen tenga el gas, menor será la presión. Mientras más comprimido esté un gas, más será la presión que va a ejercer sobre las paredes del recipiente en el cual está contenido. Muy bien, excelente. Excelente respuesta. Muy bien. Vamos a pasar a la última pregunta, ya que estamos en los últimos minutos de la sesión y así también de la clase. Vamos a pasar a la pregunta 7. En general, en la prueba PAES y así también en la prueba Avanzo, no vendrán ejercicios. Esa es una fortaleza para que lo tomemos muy en cuenta. Más que todo vendrán planteados lo que son preguntas con casos y análisis. Vamos por esta última pregunta para llegar hasta este punto con lo que es el ejercicio del refuerzo. Nos dice, de acuerdo con el esquema, identifica cuál es la función del circuito eléctrico que se identifica con la letra C. En otras palabras, ¿cuál es la función de esta parte del circuito? Tenemos también la parte A, la parte D y la parte B. La parte C es la fuente. Para darles una pista, la A es el interruptor, la D es el receptor, que es el foco, y el literal B, en este caso del circuito, esta parte B, es la resistencia. Tenemos el literal A de respuesta, que es la función de esta parte del circuito, será abastecer de electrones desde el polo negativo al polo positivo. Literal B, facilitar el paso de corriente y generación del efecto. Literal C, determinar la cantidad de luz que pueda circular. Y literal D, impedir o permitir la circulación de electrones. Así que, ¿cuál será la función de la fuente o esta parte del circuito? ¿Cuál será la función? Sones de respuesta, por favor. La clave está en el esquema del circuito, y nos pide cuál es la función de esta parte que es la fuente del mismo. Será literal A, abastecer de electrones desde el polo negativo al positivo. Literal B, facilitar el paso de corriente y generación del efecto. Literal C, determinar la cantidad de luz que pueda circular. O literal D, impedir o permitir la circulación de electrones. Muy bien, Abraham ya nos brindó su opción de respuesta. Demás opciones de respuesta, por favor me las compartan. ¿Cuál será la función de esta parte del circuito? Muy bien, gracias Alejandra. Gracias Kimberly por brindar su opción de respuesta. Gracias Vladimir. Muy bien, y en efecto, si marcamos el literal A como opción correcta, es lo acertado. Excelente, muy bien. Y en efecto, la función de la fuente de un circuito eléctrico es abastecer de electrones, que es la corriente eléctrica,
desde el punto negativo al polo positivo. Como lo vemos claramente en el esquema del circuito eléctrico, vemos claramente de que parte del positivo llega al interruptor, impide o deja pasar la corriente, llega a la fuente y se transforma en luz, luego pasa la corriente por el conductor, al llegar a la resistencia reduce el voltaje y regresa cierta cantidad de nuevo a la batería. Y luego transfiere lo que son los electrones al polo positivo. Y de esa manera se da lo que es el complejo del circuito eléctrico. Muy bien, vamos a llegar hasta este punto con el refuerzo académico. Si continuamos en clase la próxima semana, vamos a continuar con dicho refuerzo. De lo contrario, les sugiero que avancen en las demás preguntas con sus opciones de respuesta y me lo pueden enviar al privado para poder revisarlo y de esa manera brindarles sugerencias. Ya estamos a pocos segundos de que finalice la sesión. Vamos a dar por terminada la clase de este día. Este material se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo conserven y así también repasen y estudien. Sin más, muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y cualquier duda, pregunta referente al material, me pueden consultar al privado. Que tengan un feliz día y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, cuídense mucho.